Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda la pastora Maribel Sepúlveda en el nombre de Jesús. Les traemos la clase titulada Dios prolonga el tiempo a favor de los suyos, que se encuentra en Josué 10 del 1 al 27. La clase que nos toca en este momento es Dios prolonga el tiempo a favor de los suyos. Nosotros estamos localizados en el 2460 de Limón Avenue, en Fort Lee, New Jersey. Nuestros cultos los domingos comienzan a las 11:30 de la mañana. Si no tienes a dónde ir, dónde congregarte, te invitamos para que estés con nosotros y puedas gozarte en las bendiciones que Dios tiene para todos. En esta clase te invitamos para que tú te unas. Todos los lunes se va a estar dando esta clase virtual para beneficio de muchos hermanos y de muchas vidas. Si te interesa la clase, puedes suscribirte al canal y lunes tras lunes yo estaré llevándote la enseñanza de la palabra. El tema es Dios prolonga el tiempo a favor de los suyos. Y vemos que cuando se habla de prolongar, se está hablando de alargar, de dilatar o de extender o hacer que algo dure más de lo regular. El tiempo, pues sabemos que es la magnitud que permite medir la duración de los eventos y ordenarlos en secuencia, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y es también la duración de las cosas que están sujetadas a cambios, como por ejemplo las épocas, los periodos, las horas y los días. Cuando hablamos de que Dios prolonga el tiempo a favor, estamos hablando de un beneficio, de una ayuda a favor de los suyos. Cuando hablamos de los suyos, es algo que pertenece a Dios, que pertenece a Él. Y es la forma plural del adjetivo posesivo suyo, que indica pertenencia en la tercera persona. Él, ella o ello. En este caso, nuestro Dios. En esta clase se va a reafirmar que si vivimos conforme a la voluntad de Dios, venceremos a quien nos ataque. O sea, cuando hablamos de reafirmar, es que tenemos que estar seguros que si nosotros vivimos conforme a lo que Dios quiere de nuestras vidas, nosotros vamos a vencer a quien nos ataque. Pero hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios respalda a aquella persona que vive haciendo su voluntad, obedeciendo el mandato o las instrucciones que Él te ha dado para con tu vida. Vamos a conocer que el Señor responde nuestra petición, aunque no entendamos las implicaciones. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de compromiso. Conocer que el Señor responde a nuestra petición, que no entendamos el compromiso o las consecuencias. Toda petición trae compromiso o trae consecuencia. Y muchas veces nosotros recibimos la respuesta y no pensamos en las consecuencias de lo que estamos pidiendo. Vamos a analizar que el dominio de Dios abarca toda la creación. Dios puede hacer como Él quiera, mi hermano, desde levantar una tormenta y ordenarle a los vientos que se detengan, porque Él es el que domina y abarca toda la creación, ya que fue creada por Él. El pensamiento central dice que el Señor escucha y responde
nuestra oración si pedimos conforme a su voluntad. Esto es algo que nosotros entendemos, que nosotros le servimos a un Dios que escucha, a un Dios que responde, y que la oración es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con nuestro Señor. Ahora, Él nos escucha y nos responde. En Jeremías 33:3, Él dice: clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Y Él está dispuesto a escuchar y responder nuestras oraciones si le pedimos conforme a su voluntad. Si le pedimos al Señor conforme a su voluntad, Él está dispuesto a contestarnos. Ahora, si vamos a pedir algo que nos va a hacer daño, hermano, que nos va a afectar nuestra vida espiritual, quizás Dios no te va a contestar, hermano. Pero si es algo que tú le estás pidiendo conforme a la voluntad de Él y los propósitos que Él tiene con tu vida, tú puedes estar seguro que Dios contesta, porque Dios contesta las peticiones de su pueblo. El texto áureo que tenemos aquí está en Isaías 60:20, pero para entenderlo bien hay que ir también al verso 19. En Isaías 60, verso 20, está el texto, pero yo quiero leerlo desde el verso 19. Dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Queremos ver aquí y aclarar que cuando Josué pide el milagro de que el sol se detenga para ellos poder prevalecer durante la luz, tener luz y poder vencer al enemigo, esto fue un milagro grande que ocurrió, un milagro portentoso que ocurrió. Bendito sea el Señor, porque nuestro Dios es un Dios que hace milagros en la naturaleza, en su creación. Pero el verso que están utilizando aquí en Isaías 60, versos 19 y 20 que yo leí, esto es un verso profético, es un verso que habla de un futuro, un verso para el futuro. La diferencia entre un milagro y una profecía es grande. Un milagro es aquello que ocurre cuando Dios hace cosas sobrenaturales. Es algo que supera a las leyes de la naturaleza. Es algo que ocurre asombrosamente, inexplicablemente, y es algo extraordinario. Ahora, la profecía es para eventos futuros, y este versículo que se está utilizando aquí son para tiempos futuros, y lo que están haciendo es anunciando lo que va a suceder en la Nueva Jerusalén, en los cuales Dios y el Cordero serán la luz eterna de su pueblo. Y esto es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21, verso 23, Apocalipsis 22:5 y Zacarías 2:5. Y vemos aquí que no le podemos dar otra interpretación, porque esto es una interpretación profética que todavía no ha sucedido. Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En Zacarías 2:5 dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Son textos proféticos, es una palabra profética que tiene un cumplimiento futuro. Lo que sucedió con Josué fue un milagro grande, una petición contestada. Lo que estamos leyendo en el texto áureo son versos proféticos donde el mismo Dios va a alumbrar toda aquella ciudad
futura, la Nueva Jerusalén, y nosotros, aleluya, vamos a poder apreciar, aleluya, que en esa ciudad no va a hacer falta del sol porque el mismo Dios la va a iluminar. En esta clase nosotros vamos a ver que cuando los israelitas se establecieron en Gilgal, Jehová les dio varias lecciones y le dio victorias extraordinarias. Antes de llegar al capítulo que vamos a estudiar hoy, entre los capítulos 5 al 9 ocurrieron hechos importantes que tenemos que recordar. Lo primero que hicieron estos israelitas fue circuncidar a todo varón, pues en el desierto nadie había seguido esa instrucción. Luego vemos que después de la circuncisión, ellos procedieron a celebrar la Pascua y los panes sin levadura, que estaban hechos con trigo nuevo de la tierra de Canaán. En tercer lugar, en ese momento cesó el maná que los había alimentado a ellos por 40 años. Y ese maná había venido del cielo. Ahí cesó, ya no recibían más el maná. Y luego Josué tuvo un encuentro con un ángel, con el príncipe del ejército de Jehová. Este es uno de los acontecimientos que estaba sucediendo, y esto sucedió en Josué capítulo 5, versos 13 al 15. Nosotros también pudimos ver que hubo la destrucción de Jericó, de los muros de Jericó, y también tras un acto de purificación a causa del pecado de Acán, Dios entregó la ciudad de Jai a los israelitas. Nosotros sabemos que este Acán, bendito sea el Señor, había escondido, gloria a Jesús, pertenencias, y las había guardado, y Dios se lo reveló, y Dios tuvo que hacer una purificación a causa del pecado de Acán. Vemos también que Josué se distinguió por su apego a la oración y a la lectura de la palabra, tal y como Dios se lo había dicho. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y él se distinguió por el apego a la oración y a la lectura de la palabra, como lo hizo en Ebal y Gerizim. Y por último, el último acontecimiento antes de la lección que vamos a estudiar hoy es que Josué fue engañado por los gabaonitas y la alianza que hizo con ellos sin consultarle a Jehová. Nosotros no podemos estar tomando decisiones sin consultarle a Jehová. Para que todo te vaya bien es necesario consultar al Señor. Y vamos a hablar un poco de los gabaonitas, porque la enseñanza de hoy nos dice que la respuesta de Josué pone de manifiesto su integridad. Él pudo negarse a la petición de este pueblo, pero en su lugar respondió inmediatamente a su pedido de ayuda. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Tenemos que entender. Los gabaonitas, esto lo vamos a ver en el capítulo número 9 de Josué. Era la capital de los heveos y estaba situada a 8 kilómetros al noroeste de Jerusalén, sobre el camino de Jope. Después esta ciudad fue una ciudad levítica dentro del territorio de Benjamín, según Josué 21:17. Pero los gabaonitas se valieron de engaño y lograron un trato con Josué y los ancianos de Israel.
Al descubrirse el engaño, Josué estaba ya ligado con un pacto de juramento a respetar su vida y se les asignó la tarea de cortar leña para el santuario. El tratado de los gabaonitas con los israelitas enojó a los reyes vecinos de Gabaón, quienes atacaron la ciudad, y Josué corrió a su defensa, y ahí fue donde se produjo el milagro en que el sol se detuvo sobre Gabaón, en Josué 9:10. Vemos que en Gabaón estuvo el tabernáculo del Señor por varios años, según lo dice Primera de Crónicas 16:39. Ahora, la victoria de Josué sobre Jericó y Jai puso en alarma a estos gabaonitas. Esta gente no tenía rey, pero como estaban conociendo de lo terrible, de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel, ellos fueron astutos y se fingieron ser embajadores y fueron donde Josué. Y en el capítulo 9, versos 4 al 13, ellos le pidieron a Josué alianza. En el verso 15, no lo quiero leer, pero te voy a llevar más o menos. Josué accedió e hizo alianza con ellos. Y en los versos 16 al 26 nos dice allí la enseñanza que 3 días más tarde, después de haber hecho la alianza con Gabaón, se dieron cuenta quiénes ellos eran realmente, pero ya era muy tarde porque habían comprometido su palabra de no hacerles daño. Y esto ellos lo hicieron sin consultarle a Dios. Cuando nosotros no consultamos a Dios, hermanos, tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores. Y por esta razón, cuando los enemigos vieron lo que había hecho Gabaón, cómo habían hecho alianza con el pueblo de Israel, ahora se juntan estos enemigos para ir a pelear contra Gabaón. Y vamos a ver lo que sucedió aquí. De esto trata la clase. En la parte número 1, que está en Josué capítulo 10, versos 1 al 7, nos dice el tema: una guerra motivada por el temor. Una guerra motivada por el temor. Vamos a hablar en la parte A de la alianza de los reyes del sur. Capítulo 10, versos 1 al 5. Yo te puse allí un mapa para que tú veas y vayas conmigo según yo los vaya mencionando, estos reyes que se unieron para ir a pelear contra Gabaón. El verso 1 al 5 lee de la siguiente forma: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amoreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón,
Se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Estamos viendo aquí claramente esos reyes, y si usted mira el mapa, ahí los vemos claramente. El rey de Jerusalén, Jebus, bendito sea el Señor. El rey de Hebrón, que lo vemos también allí. El rey de Jarmut, el rey de Laquis, también está allí. El rey de Eglón. Estos fueron los reyes que bajo el mando de Adonisedec, el rey de Jerusalén, querían ir a pelear en contra de Gedeón. Adonisedec era descendiente y heredero real del célebre y misterioso rey Melquisedec, con quien Abraham tuvo un encuentro en Génesis 14, del 17 al 20. Y aquí habla de Jai y su rey. Josué había dado muerte, había colgado y sepultado bajo un montón de piedra al rey de Jai. Gabaón, como dije anteriormente, era una gran ciudad. No tenía rey, pero era como una de las ciudades reales. Estos acontecimientos que están registrados en los 9 primeros capítulos de Josué fueron suficientes para que los reyes y los habitantes del occidente del Jordán se llenaran de temor, y ellos sabían que su fin ya estaba cerca por todo lo que estaba sucediendo. Cada rey derrotado, cada ciudad tomada y cada hazaña realizada por los israelitas y por Dios provocó que aquellos pobladores de Canaán reconocieran que su fin era inminente. Aquí vemos dos situaciones que alarmaron al rey de Jerusalén. Y la primera fue la destrucción de la ciudad de Jai, que era una ciudad grande. Y la segunda fue la alianza de los gabaonitas con Israel. Porque aunque esta ciudad no tenía rey, era como una de las ciudades reales mayor que Jai. Y si a Jai Josué lo había vencido, bendito sea el Señor, ahora esta gente se juntan con Israel, hay hombres valientes ahí. El temor que esta gente cogió, que los enemigos tomaron, fue aún mayor. Dice que todos los hombres de Gabaón eran fuertes militarmente, y esa era una razón para alarmarse y para buscar el apoyo de los reinos vecinos. Aparte de que usted sabe que todas las batallas de Israel las peleaba Jehová por ellos. Se unieron Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Estos eran reinos pequeños de los amorreos, y ellos peleaban entre sí por diferencias locales, pero ahora frente a esa invasión, frente a lo que ellos consideraban peligro para ellos, ¿verdad?, del enemigo extranjero, se aliaron para atacar en conjunto a la ciudad de Gabaón. Gabaón los estaba inquietando. Primero, por el rechazo, porque ellos se unieron al pueblo de Israel. Pero lo más peligroso es que esto, según ellos, le iba a dar a Josué una posición estratégica inigualable para acabar con ellos. Esto fue lo que hizo que millares de soldados confederados acamparan junto a Gabaón y pelearan contra ella. Y esta es la primera vez que los israelitas se tenían que enfrentar a un ejército multinacional y un ejército numeroso. El problema era serio. Aquella gente estaba alarmada al ver lo que los israelitas estaban haciendo, cómo estaban conquistando las ciudades, cómo Dios estaba con ellos. Y ahora
con la unidad que tenían con Gabaón, ellos decidieron que tenían que ir contra Gabaón y pelear contra Gabaón. La parte B, vemos que los gabaonitas piden auxilio. Ellos se dieron de cuenta que estos 5 reyes querían venir a pelear contra ellos y le pidieron ayuda a Josué. Verso 6 y verso 7 dice de la siguiente forma: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Vemos este caso. Este caso es un caso, bendito sea el Señor, que quizás en parte usted pudiera criticar la alianza que hizo Josué con los gabonitas, porque nosotros vemos que él no consultó a Jehová. Si él hubiera consultado a Jehová, Jehová le hubiera dicho y revelado quiénes eran ellos. Pero viendo las cosas con cuidado, nosotros tenemos que admitir que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, según lo dice Romanos 8:28. Por una parte, vemos a Israel que él no tenía nada que ver con este conflicto. Israel no tenía nada que ver con este conflicto, pero por la alianza que hizo Josué con estos gabaonitas, ahora se ve en la responsabilidad o la obligación de ir a ayudarlos. Bendito sea el Señor. Los amorreos que vivían, estos amorreos que fueron los gabaonitas, que vivían solamente a unos 25 kilómetros de Gilgal, cuando fueron donde Josué, hicieron que Josué y sus príncipes le creyeran que ellos venían de tierras lejanas, cuando realmente no venían de tierras lejanas. Y convencieron a Josué y ellos pactaron con ellos. Como dije anteriormente, no consultaron a Jehová y no tomaron en cuenta la prohibición que había en Deuteronomio capítulo 7, que lo vamos a leer, verso 2. Ahí había una prohibición que decía: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Vamos a leerlo desde el verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y ellos no lo hicieron. Él no consultó a Jehová. Él aparentemente se olvidó de lo que decía, lo que el Señor les había dicho, las instrucciones que Dios le había dado. Y como hizo un pacto y se comprometió, ahora tenía la obligación de subir a defenderlos de aquellos 5 enemigos. Por eso es que yo digo que esto no fue una pelea que Israel buscara. Nosotros para todo tenemos que consultarle a Jehová para cualquier movimiento que nosotros queramos hacer. Nosotros podemos percatarnos aquí de que Dios, aunque no fue lo que estaba establecido,
Dios estaba en el asunto y también podemos darnos de cuenta lo rápido que sucedieron todos estos acontecimientos del capítulo 10. Porque el que estos 5 reyes se unieran, esto iba a beneficiar al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel en la campaña que ellos llevaban de conquista. Eran 5 pueblos diferentes y Jehová le había entregado ya al pueblo de Israel todas esas naciones. Los gobernantes de Gabaón le mandaron el mensaje a Josué, a Gilgal, y era un mensaje de urgencia. Le dijeron: no niegues ayuda a tus siervos. Cuando ellos dicen sus siervos es porque vimos que ya había un pacto hecho. Cuando ellos se enteraron de que esta gente habían mentido 3 días después de haber hecho la alianza, bendito sea el Señor, Josué les había perdonado la vida con la condición de que ellos iban a trabajar como leñadores y aguadores para la congregación, y eso lo vemos en el capítulo 9, verso 27. Número 2, ellos le dijeron: sube prontamente a nosotros para defendernos. Bendito sea el Señor. Aunque quizá ellos pensaron en un momento que esto era una ayuda que le estaba pidiendo el pueblo de Gabaón, nosotros sabemos que era una grande oportunidad que el pueblo de Israel tenía para pelear y ganar esa batalla contra estos 5 enemigos que se levantaban contra Gabaón. Y número 3, todos los reyes de los amorreos, ellos le dieron: todos los reyes de los amorreos se han unido contra nosotros. Como Josué era un hombre de palabra, y el cristiano tiene que ser un hombre de palabra, él estaba dispuesto a cumplir el juramento que le había hecho, el pacto que había sellado con estos gabaonitas. Por eso él acudió inmediatamente al llamado que le hizo el pueblo de Gabaón, porque la batalla iba a ser grande, eran 5 contra 1 y ellos necesitaban esa ayuda inmediata. La parte 2 nos dice que el día que el Señor luchó por su pueblo, vamos a ver ese día que Jehová luchó por su pueblo, y estamos en Josué capítulo 10, versos 8 al 14. La primera parte lleva como título: Jehová les aseguró el triunfo, y vamos a leer el verso 8 y el verso 9. Dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Mire, hermano, una estrategia. Vemos que aquí está la aprobación de Dios de que él fuera a pelear, y le dijo: no tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos. Vemos que Jehová les está asegurando el triunfo. La manera en que el Señor le habló a Josué no le dejaba ninguna duda de que él lo estaba apoyando, de que él lo estaba respaldando, a él y a todos los hombres valientes que estaban listos, que estaban decididos para marchar al combate. Si tú estás listo y tú estás decidido para hacer el trabajo que Dios te mandó, Jehová va a estar contigo como poderoso gigante. Dios le estaba dando aquí un apoyo grande, y ese apoyo grande le infundió aliento y le dio seguridad, ¿verdad? Porque qué bonito es sentir cuando Dios nos habla y nos dice: no temas, yo estoy contigo, sigue adelante. Le dio seguridad para que él fuera, para que él subiera y derrotara esa confederación de esos reyes amoreos. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Eran palabras que estaban en una armonía perfecta con aquellas palabras que el Señor le dijo a Josué cuando él tuvo que tomar el puesto de Moisés,
Jehová le había dicho, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La guerra de la conquista ahora se estaba intensificando. Era el momento de que él siguiera las instrucciones de Dios. No había tiempo que perder. Y esto era otra prueba más de fuego para Josué y aquellos valientes. Era un paso más adelante en la conquista de la tierra prometida. Dice que ellos subieron toda la noche, habiendo subido toda la noche. Ellos debieron de recorrer cerca de 25 kilómetros, pero seguramente no utilizaron el camino regular, sino que escalaron la montaña. Sin duda vemos aquí que Josué, él era un gran estratega militar, porque el ataque que él le hizo a esta gente fue un ataque sorpresivo. Se había convertido en una de las tácticas más mortíferas, alcanzar a aquella gente de sorpresa. El valor y la fuerza inspiradora que los israelitas recibieron del Señor hizo que llegaran donde estaba el enemigo. Ellos llegaron de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Bendito sea el Señor. Cuando Dios te diga a ti que hagas algo, hermano, no lo anuncies. Hazlo callado. Gloria al nombre del Señor. Hazlo callado, que el enemigo, aleluya, se sorprenda. Bendito sea el Señor. Y no nos cabe duda que había oscuridad y que quizás la oscuridad y el terreno jugaron un papel importante en esa batalla. Pero también otra cosa que jugó un papel importante en la batalla fue la obediencia de Josué, unida a la fe y unida al apego de los principios de la palabra de Dios, porque estos son elementos que determinan el triunfo frente al enemigo. Nosotros tenemos que tener, hermanos, ser obedientes, tener fe y apegarnos a esa palabra, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la victoria frente al enemigo. Es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Bendito sea el nombre del Señor. La parte B, el tema es Jehová también participó en la guerra. Wow, tremendo, hermano. Jehová pelea nuestras batallas. Por eso es que Él nos manda a estarnos quietos. Quedaos quietos, yo pelearé por vosotros. Verso 10 y 11 nos dice así: Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Wow, hubo gran consternación. Esto quiere decir que hubo grande confusión, que hubo pánico. Y Jehová los llenó de consternación, los llenó de confusión, los llenó de pánico. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque este ataque fue un ataque sorpresivo que realizó Josué y sus valientes. Pero no solamente ellos pelearon, sino que Jehová se unió a la guerra, a la lucha. De manera sobrenatural, Jehová empleó sus armas contra el enemigo. Lo primero que hizo fue llenarlo de consternación, de confusión delante de Israel. La confusión se apoderó de aquellos amorreos y el pánico los paralizó, porque no hay cosa más terrible que paralice a una persona que el miedo. El pánico los paralizó. Ahí ellos perdieron la capacidad de ofrecer resistencia y prácticamente se quedaron a merced de aquellos israelitas. Pero dice la palabra que mientras ellos iban huyendo, verso 11, de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca.
Dios se unió a la pelea, envió piedras, los hirió con gran mortandad en Gabaón, piedras de granizo. Bendito sea el Señor. Esto fue un castigo semejante a lo que padecieron los egipcios. Bendito sea el Señor. Y en estos días nosotros hemos visto de grandes tormentas donde hay granizos que han caído del tamaño de bolas de tenis. Para Dios no es nada imposible, hermano, formar un granizar, aleluya, y pelear, porque eso fue lo que hizo Jehová. Unos a otros se mataban o eran pasados por la espada del ejército de Josué, y después Jehová se encargó de seguirlos por el camino. Hermano, aquí no había posibilidad de escape. Aunque ellos trataron de huir, el Señor los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió. Pero si alguno de los enemigos pensó que había logrado escapar, dice que Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. La palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso fue lo que Dios le dijo a Pablo. Vemos que el que desafía al pueblo de Dios, el que se mete con un hijo de Dios, pierde porque se mete con el mismo Dios. Dios pelea por nosotros. Y qué bueno es saber que tenemos un Dios que está con nosotros y que lucha por nosotros, que actúa, que nos dirige de modo que lleguemos al fin que nosotros perseguimos. No tengan miedo, Jehová está contigo como poderoso gigante y Jehová pelea la batalla por ti. Josué recibió la promesa de la compañía, de la ayuda de Dios, y ahora él podía comprobarlo una vez más, cómo Dios estaba con ellos como poderoso gigante. Estos milagros, todas estas cosas que estaban sucediendo fueron una gran demostración de que así como Dios había estado con Moisés, estaba con Josué. Aleluya, el cruce del Jordán, la destrucción de Jericó, la aniquilación de Acán y su familia, y ahora él estaba viendo la gloria de Dios con aquella lluvia de granizo que acababa con sus enemigos. Fueron más los que mató Jehová con los granizos que los que mataron los mismos israelitas. La parte C dice que Jehová prolongó el día para la victoria total. Jehová prolongó el día para la victoria total. Y este es el milagro grande que nos enseña esta palabra aquí. Versos 12 al 14 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Tremendo milagro. Sol, detente. Aunque hay gente que rechaza esta posibilidad porque es la tierra quien gira alrededor del sol, ¿verdad? Sabemos que el astro rey también se mueve con todo el universo. Poderoso el Señor. Y este libro de Jacer que menciona aquí es una colección de canciones o poemas que narran los grandes milagros y las proezas de los héroes israelitas. Aquí vemos que ante la imposibilidad del ser humano, cuando usted no puede hacer las cosas, el único recurso que nos queda es hablar con el que creó el universo, con el Creador, con el Señor. El sol ya estaba por ponerse y el ejército de Israel necesitaba la luz del día para terminar con el enemigo, para poder mirar. Bendito sea el Señor. Y los amorreos se habían esparcido por las montañas y ellos no podían dejarlos ir a escapar.
Eran 5 ejércitos que se habían unido en una gran alianza, pero esos 5 ejércitos de nada les sirvió unirse porque ahora estaban huyendo despavoridos. Y el ataque que había empezado, que comenzó en la madrugada, se iba a ver interrumpido por la noche. Y Josué no quería que esto pasara, no había tiempo que perder. Vemos que el ejército de Josué tenía valor, tenía fuerza y tenía el ímpetu para aniquilar el enemigo, pero les iba a hacer falta la luz. Bendito sea el Señor. Aleluya. Les iba a hacer falta que el sol siguiera alumbrando. Y solamente Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, que es el que puede ordenar a los astros, Él podía hacer que ese día se extendiera. Bendito sea el Señor. Él podía hacer el milagro para que el pueblo de Israel tuviera la victoria. Por eso es que vemos a un Josué que le dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Vemos aquí que esta oración fue contestada. Esta oración, que es una oración única en su género, que ha sido puesta en tela de juicio por mucha gente que no cree en los milagros de la Biblia, porque hay gente que piensa que esto es solo un mito judío, y también hay otras personas que exponen el argumento de las leyes de gravitación universal y que ponen en duda que el sol y la luna detuvieran su movimiento, porque según ellos, de ser así, se hubiera producido una catástrofe cósmica. Otras personas dicen que la orden de Josué no tenía lógica, pues es el sol quien se mueve. Pues no es el sol que se mueve, sino que es la tierra. Pero vemos que yo no creo que Josué tuviera mucho conocimiento de esto, de lo que estaba sucediendo. Nosotros sabemos que el sol no se mueve, la tierra se mueve alrededor del sol. Vemos que según ellos era una orden ilógica, porque él debió de haberle dicho detente tierra y le dijo detente sol. Pero fuera como fuera, el milagro sucedió. Nosotros creemos en los milagros. Bendito sea el Señor. Y consideramos, hermanos, que cuando el sol y la luna se detuvieron, todo el universo se paró con ellos a la orden. No fue una orden de Josué, sino que la orden de Dios, porque Dios contestó la oración. Aleluya. A Josué no le importó cómo él lo hizo. Lo que Josué vio fue que el día duró. Bendito sea el Señor, que la luz que el sol no se puso. Bendito sea el Señor, hasta que él tuvo la victoria. Josué desconocía las leyes que rigen el universo cuando él hizo la oración, pero el Creador le dio la respuesta correcta. Jehová hizo lo que tenía que hacer para alargar el día para que el pueblo de Israel tuviera la victoria. Jehová va a hacer lo que tenga que hacer, hermano, para darte la victoria a ti en tu vida. Poderoso el nombre del Señor. No le preguntes cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso no es problema de nosotros. Pero de que lo va a hacer a favor nuestro. La parte 3 vamos a ver lo que le pasó a estos reyes. Y el tema es 5 reyes en la cueva de Maceda. Versos 10, capítulo 10, versos 15 al 27. Y la parte A dice: de refugiados a prisioneros. Capítulo 10, verso 15 al 19, que lee de la siguiente forma: y Josué y todo Israel con él se volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis,
seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Tremendos valientes estos 5 reyes en la cueva de Maceda. Bendito sea el Señor. En la bajada al valle existen muchas cuevas, y Maceda quedaba en la Cefela o en las tierras bajas, cerca de Laquis, pero no se ha podido ubicar con exactitud a qué cueva ellos se metieron. Sabemos que Josué no volvió a Gilgal, bendito sea el Señor, hasta después de terminar la guerra. El versículo 15 parece que nos da una conclusión, pero el historiador decide seguir narrando la historia. Sabemos que aquella gente, aquellos reyes, antes de terminar la guerra y el día, huyeron y se escondieron. Los 5 reyes tan valientes, ahí estaba el que hizo la alianza con aquellos otros 4, se refugiaron en una de las cuevas de Maceda. Y Josué, como leímos, mandó a tapar la cueva con piedras. Ellos se refugiaron en la cueva, pero de refugiados pasaron a ser prisioneros. Él mandó a tapar la cueva con piedra y estableció allí su campamento, mientras que aquellos israelitas siguieron persiguiendo a los ejércitos de la alianza amorea que se había dado a la fuga. Aquellos 5 reyes soberanos estaban metidos en la cueva de Maceda y estaban ignorando lo que estaba sucediendo afuera. Ni se imaginaban que eran prisioneros. Bendito sea el Señor. Vemos que en la vida hay gente que huye de las realidades de la vida y también se refugian en cuevas, pero son cuevas hechas por ellos mismos. Hay gente que quiere escapar de los problemas. Bendito sea el Señor. Y su medio de escape son las drogas, los vicios, los hábitos. Bendito sea el Señor. Artimañas del mundo, drogas, alcoholismo, prostitución, homosexualidad, el engaño, la mentira, el alcohol y cosas semejantes que los mantienen esclavos y los mantienen, hermanos, huyendo de la realidad, metidos en una cueva. Así estaban ellos, estaban completamente ignorando que no estaban refugiados, que realmente eran prisioneros de guerra. Habían puesto una piedra y una vigilancia y ellos ni se imaginaban lo que estaba sucediendo. En la parte B nos dice que su refugio se convirtió en una tumba. Triste, ¿verdad? Que el refugio se convierta en una tumba. Versos 20 al 27 lee de la siguiente forma. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué y al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos 5 reyes. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Glón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuerte y valiente, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató,
y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Bendito sea el Señor. De refugio, ahora aquello se convirtió en la tumba de estos hombres. Ya los israelitas habían aniquilado a los enemigos, y aunque los que quedaron se refugiaron en ciudades fortificadas, cuando todo aquel pueblo regresó sano y salvo a Maceda, donde estaba el campamento, Josué dio la orden para que sacaran a esos reyes amorreos que estaban en la cueva, y seguidamente ordenó que pusieran sus pies en los cuellos de los monarcas como símbolo de la victoria total sobre de ellos, porque el poner el pie sobre el cuello del cautivo era una costumbre militar común en el antiguo cercano oriente, y esto simbolizaba el dominio del victorioso sobre sus rehenes. Aquellos reyes que venían contra Gabaón fueron vencidos por el ejército de Israel y por Dios mismo, y estos reyes soberbios habían fanfaroneado acerca del poder que tenían, pero ahora Israel podía ver que Dios era superior a cualquier, y sigue siendo superior a cualquier problema, cualquier ejército terrenal. La pena de muerte fue el próximo paso, y esos cadáveres fueron colgados en madero hasta que la tarde cayó, y cuando el sol se iba a poner, Josué ordenó que los echaran de nuevo a aquella caverna, la cual les sirvió a ellos de tumba. Bendito sea el nombre del Señor. Este acontecimiento sucedió cientos de años atrás. Bendito sea el Señor, pero podemos reflexionar, hermano, en algunas cosas. Estos pueblos que estaban condenados por Dios a la destrucción, en primer lugar, por la maldad de ellos, y en segundo lugar, para heredar esa tierra a los descendientes del patriarca Abraham. Ellos tenían que darle destrucción porque había una herencia que Jehová les había prometido, y como yo dije la vez pasada, Dios nos ofrece cosas, pero tenemos que pagar el precio. Tenemos que hacer de nuestra parte. Bendito sea el nombre del Señor. La arrogancia de aquellos hombres, la arrogancia de los pecadores, los lleva muchas veces a conspirar en contra de los hijos de Dios, y no se detienen a pensar que Dios nos está cuidando. Así que, hermano, no importa quién se haya levantado contra ti, tú tienes que tener en cuenta que Jehová pelea por ti, que Jehová te va a defender, y que Él va a darte la victoria sobre el enemigo. Nuevamente vemos a Dios aquí obrando poderosamente de la misma forma que obró con el pueblo de Israel, y los milagros que pudimos ver. La mano de Dios no se ha cortado, y Jehová sigue haciendo milagros y sigue haciendo cosas grandes a favor de su pueblo. Las preguntas de repaso es: ¿por qué Adonisedec se alarmó con los israelitas? ¿Por qué se alarmó con los israelitas? ¿Y cuál de los ataques ocasionó más muertes? Ya lo hablamos claramente. ¿Cuál de los ataques ocasionó más muertes? ¿Qué orden dio Josué para con los 5 reyes amorreos? Vimos el fin de estos hombres, de estos reyes. Y cuando Dios está en el asunto, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Espero que en esta noche te haya gozado con esta clase, que hayas entendido. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, la puedes poner en los comentarios, que yo haré lo posible por contestarte. Dios te bendiga, Dios te guarde, y confía en Jehová, porque Él pelea por nosotros. Padre, te doy gracias en esta noche por esta clase bendita, por esta clase maravillosa. Yo te pido que nos ayudes a entenderla, Jehová, y te pido, Dios mío, que tú sigas peleando por nosotros. Ayúdanos, Jehová. Mira aquellos que están pasando por luchas, que están pasando por pruebas, que están pasando por situaciones
Jehová, una vez más, haz prodigios, haz maravillas a favor de tu pueblo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el Señor.